¿Alguna vez te has preguntado qué pasó verdaderamente durante las últimas horas de Jesús? Lo que soportó antes de la crucifixión es aún más impresionante de lo que imaginamos. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y entendimiento, y no olvides darle me gusta a este vídeo y seguir nuestro canal Momentos Celestiales para más contenido revelador. La agonía de Jesús no solo se limitó a la tortura física que le infligieron antes de su crucifixión, sino que también fue un proceso marcado por un profundo sufrimiento emocional y psicológico. Desde su arresto en el jardín de Getsemaní, un lugar que había sido un refugio para él en tiempos de oración y comunión con el Padre, la atmósfera se tornó pesada. La intensa incertidumbre y el aislamiento comenzaron a ejercer su presión sobre su mente y espíritu. Los relatos evangélicos nos muestran un Jesús que se retiró a orar, buscando fortaleza, pero también un hombre que experimentó el peso del pecado y la culpa de toda la humanidad. En este profundo sufrimiento interior, Jesús no solo enfrentó lo que estaba por venir, sino que también sintió el peso de la traición y el abandono por parte de sus más cercanos seguidores. Los discípulos, que habían compartido tanto con él, sobre todo en esos momentos cruciales, sucumbieron al sueño mientras él luchaba en el silencio sobre su destino. Al buscar consuelo y apoyo, se encontró completamente solo, y su soledad agudizó la angustia que ya sentía. El sudor se convirtió en sangre, no solo como una manifestación física del estrés extremo, sino como un símbolo de su dolor emocional, un dolor que iba mucho más allá de la experiencia física que pronto le esperaba. La transición desde el jardín hasta la sala del juicio fue también un viaje de despojo. Jesús, enfrentándose a las acusaciones de los líderes religiosos y a la burla del poder político, experimentó una degradación que lo despojó de su dignidad humana. Podemos imaginar el contraste entre sus enseñanzas llenas de vida y la atmósfera tóxica de un juicio injusto. Este proceso era, para Jesús, una exhibición de injusticia y humillación, donde cada palabra, cada golpe y cada escupitajo recortaba aún más su humanidad. Al ser llevado ante Pilato, aún mostró dignidad, pero cada momento de ese juicio fue una afrenta a su inocencia. A medida que continuaba su camino hacia la ejecución, su cuerpo y su mente ya estaban sobrecargados de sufrimiento. Imaginemos cómo sus pasos se sentían pesados, no solo por la carga física de llevar la cruz, sino por la devastación emocional de ver el rechazo de una sociedad a la que había venido a salvar. El camino hacia el Gólgota se convirtió en un camino de burlas y gritos de desprecio. La multitud, que alguna vez había acogido sus milagros, ahora se convertía en un tribunal implacable, dispuesta a exigir su sangre. Los momentos previos a la crucifixión presentan una revelación del tormento que atravesó su mente. A medida que lo llevaron al lugar de ejecución, la cruz no solo simbolizaba muerte física, sino también la culminación de su misión en la tierra, la representación de un sacrificio que lo despojaría, no solo de su vida, sino de toda definición de poder humano. En cada golpe que recibió y en cada bofetada que sufrió, el sufrimiento de su cuerpo se complementaba con el sufrimiento de un espíritu que albergaba la carga del pecado del mundo. El momento en que fue crucificado marcó la culminación de su agonía. La cruz, un instrumento de muerte, se convirtió en su trono de sufrimiento. Colgado allí, Jesús experimentó una angustia mental pendiente de la vulnerabilidad total, expuesto al dolor físico extremo, pero también a la burla y a la traición de aquellos que debían haberle mostrado amor. Cada respiración era un recordatorio del sufrimiento que había estado dispuesto a soportar, un sacrificio en el que no simplemente se entregaba, sino que asumía los pecados de la humanidad como una carga que necesitaba llevar. Mientras sus brazos se extendían en la cruz, los nervios de su cuerpo se volvían un campo de agonía indescriptible. La sensación de ser despreciado dolía tanto como las heridas en su cuerpo. La frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no solo revela su compasión infinita, sino también el conflicto entre el dolor personal y la necesidad de perdonar a quienes le infligieron sufrimiento. Las últimas horas de Jesús no son simplemente un relato histórico, sino una profunda manifestación de dolor físico y espiritual que yace en el corazón de la tradición cristiana. Nos enfrentamos a un ser humano que, en sus momentos más oscuros, eligió no solo aceptar su destino, sino también perdonar a sus opresores. En estas interacciones finales, se hace evidente que su sufrimiento no fue en vano, sino que fue la culminación de un amor que traspasó el entendimiento humano. En el jardín de Getsemaní, Jesús no solo enfrentaba el inminente sufrimiento físico, sino que también se encontraba lidiando con el profundo dolor emocional que acompañaba su misión.
La prueba en este lugar sagrado sirve de preámbulo a la agonía posterior, donde no solo su cuerpo se preparaba para el tormento, sino que su mente y su espíritu también eran sometidos a una intensa presión. Este fenómeno es fácil de entender considerando la responsabilidad que carga en sus hombros. Sabía que su sacrificio tenía implicaciones eternas, una responsabilidad que debía enfrentar con valentía. Mientras Jesús oraba, no solo hablaba con su Padre, sino que también reflexionaba sobre el impacto de su sacrificio en la humanidad entera. Este entendimiento profundo, que podría desbordar a cualquier hombre ordinario, le causaba una violencia interna que se manifestaba en su cuerpo. La hematidrosis, esa reacción extrema que lo hizo sudar gotas de sangre, no era simplemente la respuesta de un cuerpo bajo estrés, era el reflejo de un amor que traspasaba las barreras humanas, un amor que estaba dispuesto a soportar todo el dolor del mundo. Además del fenómeno físico, el significado de su sufrimiento se profundiza en la imagen del Cordero que es sacrificado. En Getsemaní, la anticipación de lo que vendría no era solo un sufrimiento personal, era un acto de obediencia y compasión. Jesús sabía que iba a cargar no solo con su dolor, sino con el peso de todos los pecados. Esta comprensión del sacrificio genera una especie de agonía anticipada. Cada segundo en el jardín se sentía como un presagio de la traición, la cruz y los clavos. La realidad de esta traición se intensifica al pensar que Judas, uno de sus apóstoles más cercanos, estaba a punto de entregarlo. Este acto de traición pesa enormemente en su corazón, intensificando el tormento emocional que ya estaba sufriendo. No es difícil imaginar que la lucha espiritual de Jesús en Getsemaní fue también un reflejo de la profundidad de su amor por la humanidad. Sabía que su camino estaba lleno de dolor y, a pesar de ello, su disposición a seguir adelante era un acto de entrega total. Era un dilema que enfrentaba, la necesidad de que el sacrificio fuera completo y total, incluso sabiendo lo que le esperaba. En esta lucha, podemos comprender que el sufrimiento no era solo físico, sino también metafísico, una batalla entre lo divino y lo humano. El tiempo en Getsemaní no se limitó a una oración de cumplimiento. Cada instante era una meditación sobre el sacrificio que sería necesario, una resignación a la voluntad divina que chocaba con su naturaleza humana. En su oración, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, expresa su humanidad y el deseo de evitar el sufrimiento. Esta súplica revela un deseo innato de escapar del dolor, algo que todos los humanos comparten. Sin embargo, la respuesta a esta súplica era un silencio que, aunque profundo, contenía la certeza de que debía seguir adelante. Su entrega no solo proclamaba la misión divina que debía cumplirse, sino que también mostraba el lado más vulnerable del Hijo de Dios. Es crucial reconocer que, a pesar de su divinidad, él experimentaba la angustia, el miedo y la ansiedad que cualquier ser humano sentiría ante la perspectiva de una muerte dolorosa. En la cruz, Jesús manifestaría su amor, pero en Getsemaní, es donde se despojaba de su fortaleza, donde se hacía visible su fragilidad. La narrativa de su súplica se convierte en un poderoso recordatorio de la realidad del sufrimiento humano. El jardín no era solo un espacio físico, sino un símbolo del sufrimiento que cada ser humano enfrenta en la vida. Las lágrimas y la sangre que fluyeron en Getsemaní resonarían en cada lágrima derramada por la humanidad a lo largo de los siglos. Es aquí donde Jesús convierte su sufrimiento en una ofrenda, un sacrificio que abarca no solo lo temporal, sino lo eterno. Entender este momento profundo también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia carga. Jesús, al aceptar su destino, nos invita a hacer lo mismo con nuestras propias luchas. En el jardín, su humanidad se convierte en el puente para la redención. Su decisión de enfrentar el sufrimiento se convierte en un acto de amor que nos redefine, ofreciendo una nueva esperanza a través de su sacrificio. La elección de caminar hacia la cruz no fue solo un cumplimiento de profecías, fue el amor encarnado que desafía la muerte y ofrece vida en abundancia. Así, las oraciones en el jardín se transforman en el clamor por la redención, completando una historia que cambiaría el destino de la humanidad. A medida que Jesús avanzaba hacia el Calvario, no solo llevaba consigo el peso físico de la cruz, sino también la carga emocional y espiritual de la redención de la humanidad. Este momento, tan crucial en la historia, encapsula el verdadero martirio del Mesías. La cruz que tenía que cargar no era solo un instrumento de tortura, era un símbolo de su misión divina, un recordatorio palpable del sacrificio que estaba a punto de realizar.
Cada paso que daba por las polvorientas calles de Jerusalén era un acto de amor incondicional, un movimiento hacia el cumplimiento de las profecías y el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Al caminar, Jesús se enfrentaba a la multitud que no solo era testigo de su sufrimiento físico, sino también de la mofa y la burla constante. Los gritos de la multitud resonaban en sus oídos, burlándose de su condición, despojando de dignidad a quien era el Rey de Reyes. Esta no era solo una agonía física, la humillación pública y la decepción de aquellos que una vez habían aclamado su entrada triunfal en Jerusalén sangraban en su corazón. El humillar a un hombre ante su pueblo es una de las formas más crueles de tortura, y Jesús lo experimentó en su máxima expresión mientras avanzaba con pasos vacilantes. La experiencia de cargar la cruz requirió no solo una fuerza física sobrehumana, sino también una resiliencia psicológica que desafía el entendimiento humano. En su estado debilitado, Jesús debía canalizar todo su ser para soportar el peso de la cruz. Las heridas en su cuerpo, resultado de los azotes y las burlas, ya debilitaron su forma física, lo que hacía que cada paso hacia el lugar de su ejecución se convirtiera en un desafío monumental. El suelo, caliente y polvoriento, contrastaba con el dolor punzante en su espalda, en su cabeza coronada de espinas y en cada parte de su ser desgastado. Durante esta travesía, Jesús no solo llevaba la carga de la cruz, sino también el peso de los pecados de la humanidad. Su mente podría haber estado reflexionando sobre los hombres y mujeres a los que amaba, los enfermos, los marginados y los pecadores. Cada uno de nosotros fue parte de esa carga, y él avanzaba hacia el sacrificio con la convicción profunda de que, a través del sufrimiento, podría ofrecer la redención. En cada paso resonaba su propósito divino, un sacrificio perfecto para salvar lo perdido, una luz en la oscuridad. La naturaleza cruel de la crucifixión romana se manifestaba en cada atmósfera opresiva que Jesús llevaba consigo, y la sinfonía de dolor se hacía eco a su alrededor. La escena era devastadora, los soldados, con crueldad y desdén, se aseguraban de que las cadenas del sufrimiento estuvieran bien aseguradas en su cuerpo, mientras sus rostros mostraban la indiferencia que a menudo acompaña a los opresores del pueblo. La imagen de un hombre que una vez sanó a los enfermos y devolvió la vista a los ciegos, ahora arrastrándose y golpeado por una multitud, es de una tristeza insoportable. Su camino hacia el Calvario no era solo un viaje físico, era un relato de amor, sufrimiento y sacrificio que resuena a través de los siglos. La inevitabilidad de su destino se hacía más pesada a medida que la cruz se incrustaba en su piel desgastada. Cada grano de polvo levantado por sus pies descalzos era un recordatorio de su humanidad, de su conexión con la tierra y su misión de redención. Los gritos de la multitud se convertían en un eco distante frente al poder de su amor sacrificial, un amor que soporta todo, que siempre cree y espera. La carga de la cruz era también simbólica de nuestras propias luchas y pecados. Mientras Jesús avanzaba, podríamos recordar nuestras propias cruces y cómo, a menudo, arrastramos nuestras penas y nuestros dolores sin comprender que el sufrimiento tiene un propósito. Jesús no solo se convirtió en el sacrificio, se convirtió en un ejemplo, mostrándonos que en medio del sufrimiento hay una esperanza, que incluso en el dolor hay un camino hacia la redención. Este camino al sacrificio no solo fue brutal, sino también transformador. Jesús, al cargar su cruz, abrió un camino hacia una nueva vida, eliminando la barrera entre lo divino y lo humano. En cada paso que daba, creó un puente sobre el abismo que separaba a la humanidad de la gracia. Así, el camino hacia el Calvario se transformó de un recorrido de dolor en una travesía hacia la salvación. Mientras el polvo de Jerusalén se asentaba en sus pies, el eco de su sacrificio resonaría por siempre en la historia de la humanidad, un testimonio del amor que todo lo abarca. Los azotes infligidos a Jesús revelan otro aspecto del sufrimiento. Con un látigo diseñado para destrozar la carne, recibió 39 azotes, cada uno un latigazo de agonía que dejó su cuerpo herido de manera insoportable, aún sin perder la vida al momento. La tortura de los azotes, a menudo subestimada en su brutalidad, era más que un mero castigo, era un acto metódico de deshumanización. Los romanos eran expertos en infligir dolor y sufrimiento, y cada golpe del látigo estaba destinado no solo a lacerar la piel, sino a provocar un trauma psicológico profundo. Jesús, un hombre fuerte y robusto, se enfrentó a este horror no como un simple reo, sino como el objeto del odio y la ira de un sistema que temía y rechazaba su mensaje de amor y redención. La pena capital que se le impuso no solo era por los delitos que le atribuían,
sino por el desafío a la autoridad religiosa y política de su tiempo. Al azotar a un prisionero, los soldados romanos empleaban una técnica que agregaba un nivel escalofriante de sufrimiento. Cada latigazo era lanzado con una precisión devastadora, dirigido a maximizar el daño físico. El uso del flagrum, el látigo con múltiples tiras, significaba que no solo la piel sufría, los músculos, tendones y tejidos debajo de la superficie también eran destrozados. Era común que, al final de esta tortura, la carne quedara expuesta, con músculos desgarrados y sangre fluyendo libremente. Pero, a pesar de esto, Jesús permaneció consciente, sufriendo una agonía que no solo era física sino que también se traducía en un profundo sufrimiento emocional. Pero, ¿qué lleva a un ser humano a soportar tal agonía sin rendirse? Desde un punto de vista médico, la respuesta podría estar relacionada con una mezcla de determinación y la asombrosa capacidad de resistencia del cuerpo humano ante el dolor extremo. En situaciones de estrés extremo, el cuerpo puede liberar enormes cantidades de adrenalina, un químico que actúa como anestésico natural, permitiendo que la mente y el cuerpo sigan funcionando. Este fenómeno podría explicar cómo Jesús siguió consciente y hablante a pesar de las heridas terribles que recibió. No debemos olvidar el factor psicológico. Jesús no era solo un hombre que sufría, era el Mesías que entendía su misión. Se aferró a la parte de su humanidad que lo hacía susceptible al miedo mientras enfrentaba lo que esperaba al final de su tormento. La angustia emocional que experimentó podría intensificarse por el sentido de traición que sentía al ser abandonado por sus discípulos y seguidores en el momento crítico. Esto añade una dimensión de sufrimiento que va más allá de lo físico, es el dolor del alma, el desgarro de la traición que puede ser más intenso que cualquier herida física. Cada golpe que sufrió no era solo un latigazo más, cada uno de ellos era un recordatorio de la soledad y el rechazo. En el contexto del sufrimiento de Jesús, podemos ver que los azotes fueron una forma de eliminar no solo su humanidad, sino también la esperanza que inspiraba en otros. El dolor que infligieron servía como un mensaje claro: él iba a ser humillado ante los ojos del mundo y, al mismo tiempo, demostrar la fuerza inquebrantable de su amor por la humanidad. Los azotes, aunque terribles en su concepción, sirvieron a un propósito mayor en el plan divino. A través de su dolor físico, Jesús cumplió las profecías que anunciaban un sacrificio completo por la humanidad. Cada herida no era solo un testimonio de su sufrimiento, sino una manifestación de la relación entre su dolor y la redención que ofrecía a través de su sacrificio. En la agonía de esos momentos, no solo se trataba de un hombre enfrentándose a su destino, sino de un ser que llevaba la carga del pecado del mundo, un acto tan profundo que resonaría a través de las generaciones. Al final, la respuesta a la pregunta de por qué Jesús soportó este tormento radica en su misión y en la profunda compasión que sentía por la humanidad que estaba a punto de redimir. Cada latigazo, cada grito de dolor, resonaba no solo en su carne, sino también en su corazón, que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para ofrecer vida y esperanza. La imagen de un hombre azotado, lleno de sangre y sufrimiento, solo resalta la grandeza de su amor y el coste de la redención que estaba a punto de consumar. Así, los azotes no solo fueron un acto de tortura, fueron el preludio de la más grande manifestación de amor en la historia humana. Imaginar a Jesús colgado en la cruz, luchando por cada respiración, nos muestra la crueldad del método de crucifixión. Su cuerpo, ya desgastado, debía soportar el peso completo mientras lidiaba con una herida que lo desangraba sin apenas derramar sangre. Todos sabemos que la crucifixión es uno de los métodos más brutales de ejecución, pero explorar la fisiología y las reacciones del cuerpo humano en tales circunstancias ofrece una perspectiva aún más desgarradora. Cuando Jesús fue crucificado, su cuerpo estaba en un estado de tensión extrema. La posición en la que estaba colgado resultaba no solo dolorosa, sino también físicamente asfixiante. Mientras colgaba, su diafragma, ese músculo vital para la respiración, caía y se distendía por el peso de su propio cuerpo, lo que le dificultaba no solo inhalar, sino sobre todo exhalar. Esto causaba un tipo de hipoxia, una falta de oxígeno, que resultaría en cada vez más dificultad en su respiración. Teóricos médicos sugieren que un ser humano puede experimentar una lucha interna por el aire en un estado como el de Jesús, lo que lleva a un ciclo de desesperación. Es importante también reconocer que la piel y los músculos expuestos de la espalda de Jesús, heridos por los azotes, no estaban solo expuestos a la intemperie, sino que también sufrían el roce continuo de la madera áspera de la cruz.
Cada vez que intentaba elevarse para respirar, su piel desollada se frotaba con el material crudo de la cruz, causando un dolor agudo que se sumaba a su sufrimiento general. Cada inhalación, cada suspiro, era un sacrificio en sí mismo, un esfuerzo titánico que lo dejaba cada vez más incapacitado. A medida que el tiempo pasaba, el cuerpo de Jesús se sumía en un estado de agotamiento extremo. La fatiga acumulativa, combinada con la privación del sueño y el trauma físico previo que había sufrido, comenzaba a ser palpable. La falta de oxígeno y la necesidad de liberar dióxido de carbono se convirtieron en enemigos mortales, y el cuerpo humano tiene sus límites. La agonía de Jesús no era solo física, era psíquica y espiritual, una carga abrumadora que lo llevaba a los confines del dolor y la desesperación. Los soldados romanos estaban bien entrenados en infligir un sufrimiento prolongado, asegurándose de que sus víctimas experimentaran el máximo dolor antes de morir. Eran expertos en manipular el tiempo, observando el deterioro gradual de Jesús mientras colgaba, y disfrutaban del espectáculo que se desarrollaba. Además de su cargo emocional, el estrés psicológico de ver a su madre y a sus discípulos abajo, sufriendo por su crucifixión, añadía un peso intangible pero devastador a su sufrimiento. Este tipo de angustia emocional puede tener efectos significativos en la fisiología del cuerpo, afectando la producción hormonal y el sistema inmunológico, lo que podría haber hecho a Jesús aún más susceptible a desmayarse o entrar en un estado crítico. Uno de los aspectos más inquietantes de todo este sufrimiento es el hecho de que la crucifixión no fue un evento aislado, fue el resultado de un proceso de deshumanización y tortura que comenzó mucho antes de clavarle la cruz. Los desgarradores azotes y el escarnio público solo eran preludios a su agonía en la cruz. Un cuerpo joven y fuerte como el de Jesús, que había enfrentado años de vida dura, se llevaba a los límites de la resistencia humana. En este contexto, comprender cómo el dolor y la angustia abrumaban casi todos los sentidos permite una mayor comprensión de su sacrificio. Al final, el sufrimiento de Jesús se convierte en un llamado a la empatía y a la comprensión del dolor humano. Imagina estar allí, en esa colina, viendo a un hombre inocente lidiar con esa agonía, alcances de rabia, tristeza y resignación entrelazados en su ser. Es un retrato de lo que significa la verdadera compasión, el sacrificio y el amor. Este es el héroe que sufre no solo por él, sino por todos nosotros, en un gesto de amor incondicional que trasciende el tiempo. La respiración cada vez más laberíntica de Jesús, entrelazada con pensamientos finales, refleja una resistencia excepcional contra el tiempo y el dolor. Cada latido de su corazón se vuelve un eco del propósito divino, redención a través del sufrimiento. Con cada jornada desgastada y cada grito frustrado por aire, su esencia misma emitía un rayo de esperanza, una luz en medio de la más profunda oscuridad. La muerte de Jesús, como hemos explorado, fue el resultado de una serie de eventos que evidencian tanto su humanidad como su misión divina. Sin embargo, otra faceta crítica de su sufrimiento se encuentra en la ausencia de un colapso inmediato, a pesar de las feroces torturas y el dolor insoportable que soportó. Aunque la crucifixión fue diseñada para que la víctima sufriera de manera prolongada, no es menos impactante considerar cómo, a pesar de su estado, Jesús mantuvo una toma de decisiones consciente y voluntaria hasta el final. Un hecho fascinante es la respuesta del cuerpo humano al dolor extremo. En el caso de Jesús, las respuestas fisiológicas al estrés y al dolor, como el dolor insoportable y la exposición prolongada en la cruz, habrían activado mecanismos de defensa en su cuerpo. Uno de estos mecanismos es el llamado shock traumático. Este fenómeno, aunque puede parecer que llevaría a la pérdida de la conciencia, puede también dar lugar a un estado en el que la persona, en una notable claridad mental, experimenta una especie de resistencia asombrosa ante el sufrimiento. Resulta relevante destacar que, aunque soportó una flagelación que puede haber desgarrado músculos y tejidos, la fortaleza física y mental que exhibió sugiere que su cuerpo, en medio de la agonía, empleaba mecanismos de adaptación y autopreservación. Es asombroso imaginar cómo, a pesar de haber sido golpeado y desgastado, Jesús mantuvo el control sobre sus palabras y sus pensamientos. En sus últimos momentos, se dirigió a quienes estaban presentes, hablando con amor y aliento. Afirmar que su muerte fue un acto de entrega voluntaria requiere entender no solo su resistencia física, sino también la clara intención detrás de sus últimas palabras. Cuando exclamó, "Está consumado", no solo se refería a la culminación de su sacrificio, sino a un estado de resolución ante la tarea que había cumplido.
En este sentido, su muerte no fue solo una consecuencia de la crucifixión, sino el resultado de un propósito divino profundamente arraigado en la historia de la redención. El ambiente alrededor de su crucifixión contribuyó enormemente a su sufrimiento. La multitud, que antes lo aclamó, ahora lo insultaba y menospreciaba. Los gritos de burla que resonaban desde el lugar eran un recordatorio cruel de su soledad. Fue en este contexto de desolación emocional que su sufrimiento físico se intensificó. El dolor del rechazo, la traición y la burla de aquellos que los había amado era un plus al agonizante tormento físico. La psicología del dolor indica que el sufrimiento emocional puede intensificar el dolor físico, y en la cruz, Jesús experimentó ambos tipos de dolor simultáneamente. Además, es importante considerar el impacto que el sufrimiento visible de Jesús tuvo en los que estaban a su alrededor. Para muchos, su agonía permaneció como un poderoso recordatorio de la fragilidad humana. Aquel que había sanado a tantos, que había resucitado a los muertos y que había proclamado el amor de Dios estaba ahora en la posición de un condenado, pero aún así, continuó ofreciendo perdón y esperanza. A medida que la multitud miraba su sufrimiento, debieron cuestionar sus propias vidas y decisiones, enfrentando la dura realidad del sacrificio que él estaba haciendo por la humanidad. Jesús, con conocimiento pleno, tomó su decisión final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue una declaración de confianza total en su Padre Celestial. Es claro que no se trató de una rendición ante la muerte, sino más bien una entrega definitiva de su vida a Dios. Esto marca una extraordinaria diferencia entre el tipo de muerte que se ve comúnmente en víctimas de crucifixión y la muerte de Jesús. Él mismo eligió el momento de su partida, una manifestación de su autoridad, su propósito y la claridad de su misión en la tierra. La resurrección que siguió es central para comprender plenamente el sacrificio de Jesús. Era necesario que su muerte precediera a la resurrección, y cada uno de sus sufrimientos fue un paso hacia ese último triunfo. Al aceptar su muerte, no estaba solo enfrentando su destino, sino labrando el camino hacia la victoria sobre el pecado y la muerte. Todo lo que había soportado fue parte de un plan que no solo se trataba de su sufrimiento, sino de ofrecer esperanza, redención y una nueva vida para todos los que creen. Así, al considerar el acto final de Jesús en la cruz, podemos ver no solo el sufrimiento, sino el acto intencional de amor y sacrificio que lo llevó a la muerte. Su decisión de morir sugiere una voluntad inquebrantable y un profundo propósito, un legado que continúa repercutiendo en la humanidad a través de los siglos. Este es el corazón del Evangelio, un sacrificio consciente y voluntario, que transforma el dolor en esperanza. Cada aspecto de la crucifixión de Jesús estaba interconectado con las profecías del Antiguo Testamento, y su cumplimiento es una prueba poderosa de la certeza de las Escrituras. El hecho de que no se quebraría un solo hueso fue proclamado en el Salmo 34, 20 y se cumplió de manera exacta. La crucifixión, un método de ejecución brutal, no solo fue una muestra de la tortura física, sino también un cumplimiento asombroso de la Escritura. Pero, además de esta increíble predicción, existen muchos otros detalles que se presentaron en las profecías y que se hicieron realidad en el sacrificio de Jesús, resaltando la minuciosidad divina en el plan de redención. La duración y los detalles de la crucifixión adquieren un matiz más profundo cuando entendemos las referencias proféticas relacionadas con el sufrimiento del Mesías. Por ejemplo, Isaías 53 es un pasaje notable que describe el sufrimiento del siervo sufriente y anticipa que él llevaría nuestros dolores y sufrimientos. La descripción de ser despreciado y rechazado por el hombre es una representación clara de lo que Jesús vivió a medida que la multitud exigía su crucifixión. A lo largo de sus últimas horas, Jesús no solo fue objeto de tormento físico, sino que también enfrentó el desprecio y la burla pública. Es fascinante que, en el contexto de las profecías, el acto de las espinas que se le colocaron en la cabeza era también una manifestación del cumplimiento de la Escritura. Zacarías 12 y 10 habla de que mirarán a mí, a quien traspasaron. La corona de espinas, diseñada para humillarlo aún más, simboliza la burla de su reinado y el sufrimiento físico que soportó. Las espinas, afiladas y punzantes, no solo causaron dolor inmediato, sino que también representaban el peso de la culpa de la humanidad. Cada herida, cada gota de sangre, resonaba con el significado de la redención que se estaba llevando a cabo frente a aquellos que lo miraban con desprecio. La escena es igualmente significativa en el sentido de que no solo fue una tragedia, sino que se perfilaba como el cumplimiento divino.
Cuando los soldados romanos lanzaron suertes por sus vestiduras, cumplieron la profecía del Salmo 10 y 18. Esta acción, aparentemente casual, conecta el sufrimiento de Jesús con una historia que se había tejido a lo largo de siglos, mostrando que cada detalle de su sacrificio tenía un propósito y estaba destinado a ser un testimonio de la soberanía de Dios. Consideremos también la profecía del Cordero Pascual, que se conecta con el sacrificio final de Cristo. En el Antiguo Testamento, a través de la celebración de la Pascua, los hebreos sacrificaban un cordero sin defecto como símbolo de liberación y perdón. Jesús se presentó como el Cordero de Dios, sin mancha, cuya sangre aseguraría no solo la liberación del pecado, sino también la reconciliación con el Creador. Este vínculo entre Jesús y las ceremonias pascuales fortalecido a través de su sacrificio en la cruz hace que el evento de la crucifixión sea aún más trascendental. Cada herida en su cuerpo anticipó la redención ofrecida a la humanidad, cada clavo, cada golpe, replicaba los sacrificios que una vez se hicieron como un símbolo de expiación. El hecho de que Jesús entregara su vida y no muriera por pérdida de sangre, sino que lo hiciera voluntariamente, reafirma su divina autoridad sobre la muerte. En Juan 10 y 18, Jesús declara que tiene el poder de entregar su vida y de tomarla de nuevo. Esta afirmación no se basa solamente en un acto de voluntad, sino en el plan redentor establecido desde el principio. La lanza que fue clavada en su costado, que podría haber sido un acto que confirmara su muerte, en realidad simboliza la finalización de la obra de redención que comenzó con su encarnación. Cada aspecto de la crucifixión, desde el traqueteo de los clavos hasta la manera en que fue tratado, fue un eco de las profecías cumplidas. La crucifixión no fue solo una ejecución, fue el cumplimiento de casi 3000 años de anticipación respecto al sufrimiento del Mesías. Esta conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento reafirma la integridad de las Escrituras y presenta a Jesús no solo como un mártir, sino como el cumplimiento de cada promesa y profecía. Las profecías que rodean a la crucifixión de Jesús nos recuerdan la precisión y el detalle del plan divino. En cada paso, desde su arresto hasta su muerte, se manifiestan los elementos reveladores de un sacrificio que estaba destinado a cambiar la narrativa de la humanidad. Jesús, el Mesías, se alza como el cumplimiento total de las Escrituras, una verdad que resuena hoy y que debe invitar a una profunda reflexión sobre el significado de su sacrificio y su amor incondicional. El sacrificio de Jesús no solo fue un acto de obediencia a la voluntad de su Padre, sino también una manifestación palpable del amor divino en su forma más pura. Este amor no fue simplemente un sentimiento abstracto, fue un compromiso activo y sacrificial, una entrega total hacia la humanidad. En cada uno de los momentos que atravesó, desde la traición de Judas hasta el clamor de la multitud pidiendo su crucifixión, fue capaz de mantener su propósito firme, sabiendo que cada herida, cada golpe, cada dolor, tenía un significado que iba más allá de su sufrimiento personal. Uno de los aspectos más profundos de este sacrificio es la relación entre su sufrimiento y la redención de la humanidad. A través de su agonía, no solo enfrentó la severidad del castigo físico, sino que también soportó el peso de los pecados del mundo. Este concepto, que puede sonar abstracto, cobra vida cuando consideramos la magnitud de lo que enfrentaba. Jesús no solo fue golpeado y crucificado, llevaba sobre sus hombros todas las transgresiones, cada lágrima, cada reprimenda. Esto es lo que hace su sacrificio tan poderoso, no fue solo sufrimiento, fue un sufrimiento vicariante, en el que Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Mientras colgaba de la cruz, cada palabra que pronunció, cada susurro de desesperación, era profundamente intencional. Frases como, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, revelan su capacidad para el perdón incluso en los momentos más oscuros. Esta no era solo una declaración, sino una invitación a todos, a entender que el amor divino abarca incluso la ignorancia y la maldad. La compasión que mostró en ese momento no tenía límites, estaba extendiendo términos de paz no solo a sus ejecutores, sino también a quienes, a través de los siglos, estarían lejos de él en espíritu. Además, es crucial considerar el aspecto psíquico del sufrimiento de Jesús. La agonía no solo fue física, sino también emocional y espiritual. El sentimiento de abandono que experimentó, sobre todo cuando exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, muestra la intensidad de su lucha interna. Esta frase no es solo un clamor de angustia, es un reflejo de la profunda conexión que tenía con su Padre, y al mismo tiempo, el nivel extremo de dolor al que se expuso. Esto nos habla de la humanidad de Cristo,
quien, aunque divino, vivió la experiencia de la angustia y del desasosiego. Lo que llama la atención es cómo su sufrimiento era también un acto de amor hacia Dios. A lo largo de los Evangelios, Jesús repite su compromiso de hacer la voluntad del Padre. En cada momento de agonía, estaba reafirmando su entrega total a la misión que le fue encomendada. Su sacrificio en la cruz no fue solo para salvar a la humanidad, sino también para glorificar a Dios, mostrando que el amor verdadero implica sacrificio. Esta dinámica entre completar una misión divina y experimentar el dolor humano es lo que otorga un peso extraordinario a su legado. En su sufrimiento, Jesús también nos dejó un legado de esperanza. El mensaje que emerge de la cruz no es solo un recordatorio de sus penas, sino también una promesa de redención. Cada lágrima que lloró, cada quejido de dolor, era una declaración de que el sufrimiento no es en vano. En nuestro propio sufrimiento, podemos encontrar no solo consuelo, sino un camino hacia la transformación. Su pasaje doloroso a través de la muerte abre puertas a la vida, mostrándonos que, incluso en nuestras pruebas más duras y dolorosas, hay un futuro de esperanza y resurrección. Finalmente, al reflexionar sobre el legado de amor que Jesús nos dejó, es esencial recordar que su muerte y resurrección no fueron el cierre de una historia, sino el inicio de una nueva. Sus últimas palabras, profundamente cargadas de significado, nos invitan a vivir en el amor, a extender la gracia y a seguir su ejemplo de sacrificio y compasión. La manera en que Jesús enfrentó su crucifixión nos enseña cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y esperanza. Moéis del ensordecedor eco de su sacrificio y entendamos que, a través de todas sus palabras, Él nos llama a abrazar su amor y su perdón, un legado que perdura a través de los siglos. Un llamado a la reflexión. Reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús es entender el costo de nuestra salvación. Nos invita a valorar el sacrificio y recordar la profundidad del amor que impulsó a este acto de redención, invitándonos a vivir con gratitud. Cuando consideramos el sufrimiento de Jesús, es crucial entender no solo los eventos físicos que experimentó, sino también la profunda carga psicológica y espiritual que llevaba sobre sus hombros. En el jardín de Getsemaní, el peso de la humanidad entera recaía sobre él. Este no era solo un sufrimiento físico, era la angustia de cargar con los pecados de todos, una carga que ningún ser humano podría soportar sin desmoronarse. La Escritura nos muestra a un Jesús que clama a su Padre, sintiendo la presión de la redención que venía, y es aquí donde vemos la mezcla de divinidad y humanidad. La presión psicológica que enfrentó es difícil de concebir. A lo largo de su ministerio, Jesús vivió constantemente bajo la amenaza de rechazo y persecución. Pero en esos momentos en el huerto, se enfrentaba a un ataque directo a su ser. Este sufrimiento espiritual, al reconocer que sería separado del Padre por culpa de la violencia de los hombres y la maldad del mundo, añade una dimensión extra a su agonía. La traición de Judas, la negación de Pedro y la reacción violenta de un pueblo que clamaba por su crucifixión son fragmentos desgarradores que acentúan su dolor. Pero, además, debemos considerar el impacto del sufrimiento de Jesús en su misión de reconciliación. Este sacrificio no solo fue un mero acto de amor, fue un acto que desata un cambio irreversible en la humanidad. En el momento preciso en que Él dejó caer su último aliento, el velo del templo se rasgó. Este acto simbólico representa el acceso inmediato a la presencia de Dios, un regalo para cada uno de nosotros. Cada golpe, cada gota de sangre y cada palabra de dolor pronunciada en la cruz se convirtieron en la llave que abrió las puertas del cielo. La interacción y el sufrimiento de Jesús, con los que lo rodeaban durante su crucifixión es también notable. En medio de su agonía, se dirigió a los que lo habían crucificado, pidiendo intercesión por ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos el núcleo del amor y la gracia de Dios, no solo por sus seguidores, sino también por sus enemigos. Este acto de perdón radical es un modelo de cómo debemos concebir nuestras propias vidas, enfrentando la adversidad y el sufrimiento con una oferta de reconciliación en lugar de rencor. Reflexionando sobre esta narrativa, vemos que nuestro sufrimiento, aunque diferente en naturaleza, puede ser visto a la luz de su dolor. En nuestras propias tribulaciones y pruebas, podemos encontrar consuelo al mirar hacia el sacrificio de Jesús. Él ya ha recorrido el camino del sufrimiento, enfrentándose a la dolorosa realidad que es parte de la experiencia humana.
Este consuelo, sin embargo, no debe llevarnos a la complacencia, debemos reconocer que a través de su sufrimiento nos llama a participar en la transformación de nuestro propio dolor en algo redentor para nosotros y los demás. A menudo, en nuestra búsqueda de justicia y satisfacción personal, olvidamos que el verdadero costo de nuestra salvación fue pagado con la vida del Hijo de Dios. Cada momento de su pasión, cada sufrimiento oculto y cada desafío enfrentado nos lleva a examinar nuestra disposición para vivir en la luz de ese sacrificio. Esta reflexión nos desafía a vivir con propósito y a salir de nuestra propia incomodidad hacia un lugar de acción compasiva. Nos llama a una vida de gratitud que se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones. Así, vivir con gratitud no es meramente agradecer por la salvación obtenida, sino reflejar ese amor a los demás a través del servicio y la compasión. Cuando recordamos las horas oscuras que Jesús enfrentó, nos damos cuenta de que cada acto de amor hacia aquellos que nos rodean es una extensión de su sufrimiento y sacrificio. La transformación que este sufrimiento inspira en nosotros es la verdadera esencia del amor que nos fue mostrado. Al meditar sobre el sufrimiento de Jesús, encontramos claridad sobre lo que significa ser verdaderamente humanos, ser capaces de amar, de perdonar y de servir en comunidad. A medida que reflexionamos sobre el costo de nuestra salvación, nos sentimos motivados a compartir esa verdad con el mundo, para que otros también puedan entender el profundo amor que se encuentra en el sacrificio de Cristo.